Bárbaro. Mientras siguen ingresando los participantes, les agradecemos bueno, que se sumen a este nuevo encuentro organizado por el grupo SBS Sessions, que la verdad que viene siendo muy exitoso, muy interesante en las propuestas y realmente lo venimos haciendo prácticamente desde fin de mayo y varios de los consejos que escuché que se dieron acá y varios de los comentarios realmente luego se cristalizaron en el mercado. Así que la verdad que vale la pena participar de estos seminarios. Es una hora de reunión y creo que nos llevamos todos muchas ideas. Así que creo que esto va a ser también otro de esos casos porque vamos a hablar de una cuestión muy interesante y a su vez que tiene cierta complejidad, que es el comportamiento de los mercados internacionales, qué está pasando en Wall Street, qué ocurrió en el primer semestre y qué podemos proyectar para adelante. Así que tenemos a dos capos del grupo SBS, Pablo Aro y Cristian Brau. Así que les agradezco por sumarse. Pablo, Cristian, un placer. Muchas gracias. Igualmente y bienvenido a todos. Bueno, bárbaro, bárbaro. Muchas Pablo, gracias. igualmente. Gracias. Bueno, vamos a arrancar directamente entonces con el tema que nos atañe. Arranquemos, Pablo, si te parece, contando un poco, bueno, cómo estás viendo el mercado. Hacemos un resumen de lo que se está viviendo en los mercados internacionales, que estamos todos sorprendidos, la verdad, ¿no? Porque si a fines de marzo hacíamos esta sesión, por suerte no la hicimos, yo creo que nadie hubiera anticipado lo que después iba a ocurrir. Con distintos índices, tanto de mercados emergentes, de mercados desarrollados y de sectores, que es muy sorprendente, porque no es que todo voló ni nada por el estilo. Acá había que saber elegir muy bien los sectores, pero eso lo dejamos para dentro de un rato. Pablo, ¿te parece? Sí, tal cual, por supuesto, Vale, por supuesto. Bueno, te a escuchamos, ver, te escuchamos. vamos a hacer un poco un raconto, si querés, de la historia que estamos viviendo con una perspectiva de lo que viene pasando en los últimos meses, ¿no? Arrancamos básicamente con todos estos temas relacionados a las cuarentenas, las economías que se fueron cerrando. Eso obviamente dejó claros ganadores y perdedores. Inicialmente el mercado se comportó de una manera realmente crítica, en la que obviamente todos nos preocupamos muchísimo con lo que eso estaba generando, ¿no? Las caídas en el mercado normalmente generan este tipo de cosas, es decir, muchísimo nerviosismo y fundamentalmente esta idea de que, bueno, ahora sí se complicó realmente esto, vamos a tener que prepararnos para algo muy duro, y lo que vino a continuación fue en realidad, al menos desde el punto de vista de los mercados financieros, exactamente lo opuesto, es decir, una enorme oportunidad de generar retornos como consecuencia de lo que estamos viviendo, es decir, realmente no tuvimos una situación en la que esas pérdidas patrimoniales se mantuvieran, al menos a lo largo de toda la, mm, digamos, ¿no? La variedad de activos que hay disponibles en el mercado. Entonces, lo principal que, obviamente cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo al mercado de acciones principalmente, ¿no? Es decir, el mercado de deuda, bueno, también obviamente tuvo su comportamiento en términos de caídas y demás, pero el principal mercado, digamos, en donde nosotros estamos enfocando la atención es en el mercado de acciones. La situación en este momento, para ir ya un poco a qué es lo que estamos transitando hoy por hoy, es que estamos entrando a la presentación de balances del segundo trimestre. En las próximas 2 semanas vamos a tener los balances de más de la mitad de las compañías que están en el índice. Normalmente la temporada de balances arranca con los grandes bancos mostrando resultados. Lo que vimos ahí es interesante, lo que empezamos a ver es muy interesante porque los bancos son un canal que nos comunica con toda la economía y con la salud de toda la economía en los distintos sectores. En líneas generales, lo que vimos fueron previsiones por pérdidas en relación a la cartera de créditos mayores a las que el mercado estaba esperando. Esto, de alguna manera, plantea hacia adelante que hay
digamos, un escenario de dificultades, pero también lo que estamos viendo es que las estimaciones, digamos, y esto es lo más importante que tenemos que ir a buscar a los balances, ¿no? No tanto el número, es decir, el segundo trimestre vamos a tener caídas en la rentabilidad de las compañías, en los beneficios, de más del 40% comparados contra el trimestre anterior, contra el mismo trimestre de 2019. Estos son números totalmente, digamos, fuera de lo gráfico, ¿no? 40% o más es realmente un delirio en términos de lo que representa en magnitud. Lo que tenemos que ir a buscar ahí es más que nada qué es lo que nos dicen con respecto qué es lo que nos dicen los managers de la compañía con respecto a qué creen que es lo que va a ocurrir hacia adelante. Y ahí, bueno, lo que estamos empezando a ver y donde está puesta la atención es en esto de si vamos a tener o no una recuperación en forma de V corta, es decir, una recuperación rápida, en donde hacia 2021 y 2022 el mercado pueda estar en niveles de ganancias, esto es lo que llamamos earnings per share, que sean superiores a los del 2019, ¿no? Que es el punto de referencia. En relación a eso, ¿qué más hay para decir? Bueno, el mercado se comportó de manera totalmente opuesta. Las estimaciones de las ganancias de las compañías se fueron cayendo en picada y en contrapartida las acciones subieron muchísimo de precio, lo cual obviamente nos deja a todos como con cierta incertidumbre, pero bueno, lo que estamos viendo es esto, ¿no? Es decir, lo que estamos transitando en este momento en términos de las cuarentenas a nivel global, a priori todo nos parece indicar en este momento que el escenario base es que tengan consecuencias que no sean duraderas en el mediano o largo plazo. Y eso, desde el punto de vista de las inversiones hoy, es algo muy importante a lo que tenemos que atenernos, me parece. Pablo, ¿a qué atribuís esta gran recuperación no homogénea, eso me parece que es un dato fuerte, pero a qué atribuís esta, digamos, gran recuperación igual que hubo en los mercados después de ese fatídico mes de marzo, con caídas que no se veían, digamos, prácticamente de 2009? No llegaron a ser las caídas del 2009, ¿no? Porque en 2009 hubo pérdidas, 2008-2009, de más del 50% de los máximos. En este caso, si no me equivoco, llegamos al 35%, y a partir de ahí un gran repunte. ¿Cuáles son esos más famosos drivers para vos que generaron esta recuperación? Mira, principalmente tenemos dos principales causantes sospechosos de haber generado todo esto, y es básicamente bancos centrales alrededor del mundo y bueno, los estímulos fiscales, que obviamente han sido también muy importantes como respuesta a todo lo que estamos viviendo. Eso es un ancla muy importante para el mercado, pero también lo que tenemos que pensar y tenemos que analizar y quizás inclusive hasta dar vuelta un poco la forma en la cual lo estamos mirando es en el mercado, detrás de los precios que vemos, al final del día hay gente, es decir, los inversores el mercado es gente, somos inversores, que lo que estamos buscando son retornos, ¿no? Es decir, hoy las tasas de interés en el mundo plantean un escenario sumamente desafiante. Dicho de otra manera, si vamos al 30 de junio del 2010 y nos posicionamos el 30 de junio del 2010 para armar un portafolio, tenemos a la tasa de interés de 10 años en Estados Unidos en 3,5% aproximadamente. Hoy, 10 años después, esa tasa es 0,65. Con una tasa de rendimiento de esa magnitud, no solamente no cubrimos la inflación, tampoco se pagan impuestos. Es decir, es muy difícil pensar hoy en armar un portafolio sin tener necesariamente estos activos de riesgo incorporados. No dan las cuentas, básicamente, de otra manera. Y lo que tenemos por el otro lado, es decir, eso por el lado de la demanda, y lo que tenemos por el lado de la oferta, es que claramente hay un punto en el que hay compañías de calidad que podemos hoy acceder, es decir, en las cuales podemos invertir. Entre otras, estas son obviamente las principales compañías tecnológicas. ¿Y qué es lo que tienen interesante? Bueno, el hecho de que cuando analizamos el resultado, el perjuicio que han tenido producto de las cuarentenas, la desaceleración a nivel global, etcétera, y decir que fueron inmunes es mucho, pero realmente no se vieron muy afectadas por esta situación. Entonces eso también marca un poco la pauta de que estas ultra mega cap compañías tecnológicas son un ancla muy importante también para el mercado, ¿no? Quiero contar para los asistentes que si tienen ganas de participar, aparte de escucharnos, pero si tienen ganas de mandar alguna pregunta o algún comentario, ingresen en la parte de chat, o preguntas y respuestas, no sé, yo ahora estoy con el chat.
Y bueno, que ahí hagan la pregunta que quieran o el comentario, que eso también enriquece mucho, mucho la charla, ¿sí? Así que pueden hacerlo cuando deseen, es la vía, ¿eh? El chat o directamente las preguntas y respuestas. Pablo, vos hablabas recién de las tecnológicas, que por un lado, digamos, son las grandes, o sea, el sector tecnológico en todo el mundo es el gran ganador de la cuarentena, digamos, así como la cuarentena generó un derrumbe en las economías del mundo, ¿no? El sector turístico, el sector de viajes, restaurantes, comercio minorista, es decir, ha habido un golpe fuerte en todo el mundo, en Argentina ni hablar, pero hay sectores que salen ganadores de esto. Y el sector tecnológico sale ganador porque aumenta el uso de la tecnología. Es decir, el confinamiento, el aislamiento, la necesidad de mantener distancia, eso hace que la tecnología crezca. Esto que vivimos en Argentina, que estamos viendo en Argentina, claramente está pasando en todo el mundo. Entonces, es casi natural que las empresas de e-commerce o de medios de pago digital o bueno, digamos, las tecnológicas puras, redes sociales, tengan un crecimiento como el que tuvimos. La pregunta es, digamos, esto es lo que pasó y las tecnológicas lo que ocurrió es que confirman ese lugar de liderazgo que hoy tienen, como las marcas también más valiosas. Pero ahora estamos con precios altísimos. Entonces algunos te dicen, che, ¿ahora te vas a meter en tecnológica? ¿Es el momento para entrar en las grandes tecnológicas o te vas a comer un garrón? Porque, digamos, si hay una caída puede ser muy fuerte en este tipo de empresas. Bueno, bien, sin lugar a dudas es una de las preguntas, si querés, más importantes y en donde más foco tenemos que hacer. Lo primero a analizar ahí es que si vos hoy digamos, te enfocás en lo que se denomina la FANG y le agregás a Microsoft y Apple, las FANG son básicamente las empresas tecnológicas. Cuando hablamos de empresas tecnológicas, seguro todos estamos pensando en esto: Facebook, Amazon, Netflix, Google, y eso le agregamos Microsoft y Apple. Ahí tenemos las 6 principales compañías de las que normalmente hablamos, las que tienen track record, ¿sí? Las que están hace varios años presentes en el mercado, etcétera. Porque, bueno, obviamente hay muchas más compañías tecnológicas, ¿no? Cuando hablamos de estas compañías, tenemos que saber, para empezar, que solamente esas compañías representan el 25% del índice. Es decir, hoy, cuando hablamos del mercado de acciones, cuando hablamos de la bolsa de Estados Unidos, básicamente estamos hablando de este tipo de compañías. ¿Del Nasdaq, Pablo? No, eso es en el S&P. En el Nasdaq es mucho más aún, porque el Nasdaq tiene menos compañías, que las contiene a estas obviamente, y tiene mucho más foco en compañías tecnológicas. Esto es en el S&P. Solamente estos 6 nombres que te acabo de dar representan el 25% del índice. Por eso, Pablo, también hubo algunos inversores por ahí enojados con sus managers, porque dicen, pero como yo estoy invertido en acciones, el mercado recuperó el 95% y yo sigo 15% abajo. Bueno, porque no todo. Sí, ahí está el cuadro que vamos a ver en algunos momentos cuando vos me indiques, Pablo, lo miramos, pero sí, totalmente, eso es los famosos promedios, ¿viste? Bueno, ¿qué tengo para comentarles que me parece, partiendo, digamos, obviamente de esto de que son de alguna manera monstruos totalmente inevitables en un portafolio, porque por su peso son, digamos, realmente los principales referentes del mercado, y nadie quiere dejar de tener a los principales referentes del mercado en su portafolio? Claro. ¿Qué les puedo comentar con respecto a esto? Bueno, 2 cosas principalmente. La primera, la realidad es que en este contexto se está dando algo un poco contraintuitivo. Es decir, los manuales de finanzas lo que nos dicen es las empresas large cap, o sea, las más grandes, son aquellas a las cuales más les cuesta crecer. Bueno, no, en este caso, con la tecnología disruptiva que ellos aportan, en realidad crecen más rápido. O sea, son más grandes y crecen más rápido. Eso tiene que tener algún techo en algún momento. Es una dinámica lógica, es un ciclo de la vida, ¿no? Es decir, o sea, llega un punto en el que solamente pueden crecer hasta lo que vale el mercado. Es decir, pues, bueno, ya está, le venden algo a todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto necesitan del crecimiento poblacional, del crecimiento de la economía? Y eso es una tasa muy baja, digamos, ¿no? Entonces, eso en algún punto, desde luego que tiene que ocurrir, y probablemente veamos mucha más estabilización alrededor de los precios de estas compañías. La realidad es que hoy, mirando el mercado hoy, lo que yo tengo para comentarles que me parece que es muy interesante es cuál es el consenso de los analistas que se publica en Bloomberg, que se actualiza constantemente respecto de estas compañías.
Excluí Netflix, que de hecho está representando un balance no muy bueno en este mismo momento, está cayendo 10% en aftermarket, no vamos a hablar de Netflix, además es la más chica de estas 6, pero las traje las otras 5. Para Facebook, el 85% de los analistas recomienda comprar. En el caso de Amazon, eso es el 91%. En el caso de Apple baja un poco, es el 70%. Esto podemos pensar que, bueno, en la medida en que hay menos ingreso disponible y se complica un poco más comprarse un teléfono, ¿no? En el caso de Microsoft es el 89% y en el de Google un 93%. Todas con, digamos, los analistas que estudian a fondo estas compañías, lo que nos indican es, y mirá, el retorno que puedes esperar acá es de alrededor del 10-15%. ¿Sí? Es decir, que tienen bastante convicción realmente cuando miramos el promedio, digamos, o el consenso de los analistas en cuanto a cuál tendría que ser la performance de estas compañías en el mercado. Claro, bueno, después hay que ver si uno se engancha o no con los consensos, pero eso es otra discusión filosófica. Sí, seguro. Nosotros tenemos una frase, los que nos dedicamos a esto, que es que los precios mandan. Entonces, uno puede estar en contra de los precios un tiempo, digamos, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. hay un punto en el que no puedes estar todo el tiempo en desacuerdo con el mercado, ¿no? Uh-huh. Antes de pasar al cuadro que vamos a compartir, porque ya hay preguntas, por ejemplo, de qué pasa con los bancos, con las acciones de bancos, porque vienen muy rezagadas respecto al resto, pero ahora lo vamos a ver en el cuadro. Pablo, ¿qué porcentaje de una cartera, o si tengo una cartera que puedo invertir en cualquier, o sea, olvidémonos de las restricciones argentinas? Tengo una cartera global, como pasa en el 99% del mundo, donde podés invertir en cualquier lado, ¿no? Digamos, no hay caso argentino donde tenés que invertir obligatoriamente de manera local, por lo menos con la plata que tenés acá. Pero digamos, si no tuvieras ningún tipo de restricción de absolutamente nada, ¿qué porcentaje hoy tiene que tener una cartera de acciones? Y estoy hablando de acciones americanas y si querés meter acciones emergentes también. Sí, por supuesto. Mira, no menos, como mínimo 20%, ¿sí? Este es un porcentaje que obviamente hay que ir analizando en función de la tolerancia al riesgo, de la capacidad, digamos, de la situación en cuanto a, digamos, no es lo mismo, digamos, un inversor que está generando ingresos que uno que no está generando ingresos, pero bueno, básicamente el problema que tenemos, digamos, hoy los que administramos este capital es que las alternativas, digamos, disponibles, las que realmente ofrecen retorno son las acciones. Entonces nos enfrentamos a eso, ¿no? Que es un trade-off totalmente inevitable en el que, digo, si hubiese la posibilidad de armar un portafolio de bonos que sin asumir demasiado riesgo tenga una rentabilidad estimada del 10%, bueno, sería otra cosa probablemente, pero estamos hablando de que la tasa a 10 años vale 0,60. Y en Claro. algunas economías, los bancos depositarios te cobran por tu plata. O sea, si vos tenés hoy plata en euros, en yenes, en francos suizos en el banco, cuando vas un mes después hay menos. Y, digamos, estamos en esa situación en la que, sin lugar a dudas, las apuestas por equity son fundamentales. Al margen de eso, cuando uno mira una serie... Ni hablar, Pablo, perdón, ni hablar cuando ya metes el 2,25 de bienes personales de Argentina, Bueno, ni ¿no? hablar. Porque ahí ya Totalmente. tenés que sacarle mínimo 2,25 para estar empatado en relación a lo que te pide el fisco acá. O sea, Ya ya tenés mataste todo. que... Claro. Claro, lo que pasa es que 2,25 por ahí hace 10 años, 2010, como decías vos, bueno, me armo un portafolio de bonos, bonos del Tesoro americano, bonos de primera línea de empresas norteamericanas, algo de bonos emergentes, y ahí sacaba el 4, 4,5, asumiendo muy escaso riesgo. Hoy, un portafolio de esas características te da con toda la furia un 1,5. O sea, vos cuando ya hablas de superar el 3% de rendimiento anual en dólares de una cartera en forma consistente, tenés que empezar a asumir riesgos. Creo que es un poco eso, ¿no, Pablo? Cuando decís Sí. mínimo 20% en acciones. Totalmente. Y de hecho, déjame hacerte un comentario con respecto al tema bonos. La realidad es que hoy, si hay algo que no puedes tener en el portafolio, y esta es la realidad, son
dólares o activos cash, digamos, o sea, a menos que estés haciendo trading, digamos, ¿no? En donde vos estás buscando, digamos, los diferentes movimientos del mercado, y bonos del tesoro, digamos, son realmente hoy, a las tasas de hoy, ¿sí? Son activos que no te podés dar el lujo de tener en un portafolio diversificado, ¿no? Te estás garantizando la pérdida de poder adquisitivo de otra manera, si no. Claro, eso yo creo que está detrás de lo que vos explicabas antes, ¿no? De la suba del mercado de los últimos meses. Es imposible conseguir rendimientos con inversiones muy conservadoras, y eso yo creo que está detrás, y es lo que se quiso buscar también, ¿no? De la recuperación del mercado financiero, es decir, tasas muy bajas, mucha liquidez, y que esa plata finalmente terminara yendo a acciones y otro tipo de activos, que en parte también muchos sostienen, pero probablemente con razón, que esto también refleja la devaluación del dólar. Es decir, tenés un tipo de cambio más debilitado y eso se refleja en la suba de acciones, de commodities. Fíjate que subió todo, sube el oro también, el petróleo, subieron las acciones. En los últimos 3 meses subió absolutamente todo en referencia al dólar. La soja también subió. Exactamente, tal cual. Uh-huh. Es lo engañoso que tenemos, que el dólar es una muy buena medida de referencia, pero tampoco es una medida, digamos, de valor real de las cosas, porque, bueno, Uh-huh. tiene también este tipo de Claro. cuestiones de oferta y demanda de dinero, ¿no? Claro. ¿Te parece ver el cuadro que veníamos mencionando? Porque muchos ya están diciendo, bueno, dale, muestren el cuadro. Así que vamos a ver el cuadrito que preparaste con distintos rendimientos de distintos índices a lo largo del año, que es muy ilustrativo. Ahí confírmenme, porfa, cuando lo estén viendo. Sí, ahí se ve. Se ve un poco chico, pero se ve. Ahí Está, sí, sí. lo estoy proyectando, perfecto. Sí, lo que pasa, sí, en mi caso, a mí me tapa nuestras imágenes. No sé si les pasa a todos, si no me avisan. Si Hay lo un pueden ver botón bien, que te permite minimizarlo y queda muy chiquitito, como un cuadradito sí. muy chiquitito. Arriba, arriba a la izquierda está justo. Sí, ok. Uh-huh. Bueno, Bien, esto es lo que. perfecto. Este cuadro es lo que se llama un mapa de calor. Uh-huh. Acá lo hicimos con los diferentes activos de equity que hay en el mundo. Básicamente acá está prácticamente todo. Vamos, digamos, esto está dividido en 4 sectores. Me gustaría hacerles algunos comentarios respecto de cada uno. Porque acá hay como varias, si querés, dicotomías o cuestiones que se van presentando al momento de decidir, digamos, inversiones. Lo primero que tenemos es digamos, los índices que publica el MSCI, que son básicamente de Estados Unidos, del mundo desarrollado, es decir, de los países desarrollados sin Estados Unidos, y mercados emergentes. Acá lo que tenemos es un comportamiento en el que se viene verificando lo que venimos viendo en la última década. Básicamente, en algún punto hasta estamos aburridos de verlo. Es decir, Estados Unidos al frente, llevando a la delantera siempre cómodo, y los demás castigados, digamos, ¿no? Mercados emergentes y países desarrollados rindiendo, digamos, en términos de dólares menos, o bueno, en este caso inclusive negativo, versus Estados Unidos, que está casi 2% arriba en el año. Esto a precios del 15 de julio. La realidad es que esto, desde una perspectiva de mediano plazo, tendría que tender a converger, sobre todo cuando vemos la divergencia que hubo en la última década, ¿no? O sea, esto no siempre fue así, ni siempre va a ser así. La década precedente, la performance de los mercados emergentes fue mucho mejor. Obviamente Estados Unidos tuvo la suerte de tener estas grandes compañías tecnológicas que son las que le dieron impulso, ahora vemos también eso más abajo, y bueno, donde las compañías también les fue mejor, ¿no? Digamos, no es arbitrario que estos números que vemos. Y obviamente vemos las caídas en marzo, pero las caídas de estos índices no fueron las peores. Acá, cuando vamos a verlo a nivel de sector, acá están los 11 sectores de la economía americana, más esto que un índice, digamos, que creamos para monitorear un poco esto, que son las FANG, estas compañías, Facebook, Amazon, Netflix, Google, más Apple y Microsoft, que, como pueden ver, en marzo cayeron, pero prácticamente ni se mosquearon, es decir, cayeron 5,5%,
Y acá obviamente el gran perdedor es energía, que venía castigado, fuerte castigado ya en enero y febrero, y en marzo tuvo, digamos, un mes totalmente para el olvido, que luego fue el que más recuperó en abril, ¿sí? Acá tenemos en el mapa de calor otra vez resaltado con el verde más oscuro, pero bueno, en el año cuando vemos esta situación todavía es complicada. Acá seguramente tengamos hacia adelante que poner el ojo, ¿no? Porque en esto seguramente hay muchas oportunidades. Luego, el segundo sector que más castigado, fíjense que hasta la crisis en realidad venía bastante bien, fue de los que menos cayó, perdón, fue de los que cayó a mitad de tabla, digamos, un poquito menos mitad de tabla, hablo del sector financiero, pero lo que pasó es que empezó a laguear, es decir, a quedar retrasado, la recuperación de abril no fue buena y luego tuvo meses malos en adelante, con lo cual este es otro sector, digamos, en donde hoy hay apuestas, sobre todo a la recuperación cíclica de la economía, interesantes para hacer. Y finalmente, bueno, yendo un poco a este índice de las compañías tecnológicas, lo que vemos claramente es esta recuperación importante que tuvieron en abril, pese a no ser grandes perdedores en marzo, es decir, fueron aquellos a quienes mejor les fue realmente, y vemos que en el año están cómodos en primer lugar, es decir, 33,6% del rendimiento directo en lo que va del año, en un año difícil. El 2020 es un año, fíjense esto, los números que hay en este mapa, estos son todos activos que en general tienen muchísima más estabilidad, ¿no? Ahora, Pablo, cuánta selectividad, ¿no? Porque detrás del 2% que subió el mercado americano en el año, que el comentario es bueno, pero al final parece que no existió la crisis. Y la verdad que no es así, porque dentro de ese 2% está el más 33 de las grandes tecnológicas y el menos 37 de las empresas energéticas. O sea, ahí hay un abismo ahí. Un abismo totalmente, por supuesto. Y la volatilidad también con la que llegás a ese 2%, ¿no? Realmente nos vamos a acordar todos del 2020, sin lugar a dudas. A nivel de regiones me quiero detener un momento principalmente en Asia, especialmente en China, que la última semana esta semana y la anterior, en julio, realmente tuvo un desempeño muy importante, muy bueno. Acá es donde probablemente tenemos que poner el ojo hacia adelante. Ustedes saben, China tiene en algún punto mejores herramientas para contener todo lo relacionado al tema del virus, por su forma de organización social, si se quiere. Y bueno, en el año estamos viendo un poco esto también, que realmente el desempeño que tiene es muy interesante. Y acá es otra economía que sin lugar a dudas tiene mucho potencial hacia adelante. En los próximos 10 años se espera que la economía de China se triplique, mientras que la de Estados Unidos incrementaría su tamaño en un 50%, que igualmente es un montón, que en realidad es un crecimiento de 2-3% por año, el efecto compuesto te lleva a 50% en 10 años, pero realmente lo que va a crecer China es muy importante, y yo creo que hoy, con perspectivas a los próximos 10 años, no nos puede faltar tampoco dentro de la diversificación este tipo de compañías, ¿no? Perdón, y finalmente esta también última dicotomía entre los factores valor y crecimiento, lo que se denomina growth y value. Las compañías growth en general son a las que mejor le fue, es decir, las que tienen más rasgo de compañías tecnológicas y demás, o que son parte, obviamente, del circuito productivo de las compañías tecnológicas, aunque no las veamos, por ejemplo, las compañías que se dedican a ciberseguridad. Y por otro lado, las compañías value, que son las compañías que a largo plazo deberían tener mejor resultado, porque en definitiva value lo único que dice es que son las compañías que están baratas hoy en el mercado, que venimos viendo que sufrieron en la crisis, quizás no fueron las que más sufrieron, pero luego, digamos, les cuesta recuperar. Obviamente dentro de lo que es value tenemos bancos y energéticas, que son dos sectores respecto de los cuales hicimos algunos comentarios que bueno, vienen realmente hoy por hoy teniendo resultados negativos, y probablemente ahí es donde se estén también presentando oportunidades más tácticas, ¿no? Ahora sí, perdón, ahí está, ahí está. Pablo, me hacen un par de preguntas. Primero, ¿qué pasa con Brasil? Vos lo mencionaste recién, pero claramente de los índices, Brasil es el de peor comportamiento, con una super caída en marzo,
Después hubo meses de buena recuperación, por ejemplo, mayo, pero en lo que va del año está 35% abajo. ¿Está bueno meter algo de Brasil en el portafolio? Bueno, ahí yo creo que lo que podemos, a ver, lo que vemos ahí a priori es que hay una relación, una correlación muy importante con el petróleo, ¿no? Ustedes se pueden fijar que los números en general son bastante similares. El tema es que en Brasil empiezan a haber, digamos, otras cuestiones a las que atender. Es una economía que en este momento el tema del, digamos, todo lo relacionado al virus, están, digamos, creo que eso es algo que es un poco más difícil es un poco más difícil de interpretar. De lo cual sí estoy convencido es que en el entorno de renta fija en Brasil seguramente veamos muchas oportunidades y con respecto a eso seguramente le podemos consultar su opinión a Cris. Está bien, o sea, el mercado de bonos de Brasil. Cristian, ¿querés comentar sobre esto? Dale, mira, en primer lugar, muy interesante el cuadro. En lo personal a mí me gusta mucho ver de esta manera los activos, Totalmente. porque Ujú. se puede, recién a él hablaba con relación por ejemplo, mencionó la correlación entre un activo y otro, y hay cosas que se vuelven bastante interesantes y bastante evidentes mostrándolo de esta manera. Yendo puntualmente al caso de Brasil, me parece que, por supuesto, el golpe de los commodities, como a todas las economías de la región, con relación a su commodity puntual, me parece que eso es importante, especialmente cuando pensás que el petróleo de entre las commodities fue la que menos recuperó desde los mínimos o comparado con finales del año pasado. Es decir, en otras commodities regionales, todo lo que es asociado, por ejemplo, a soja, trigo, está en niveles similares a prepandemia. En el caso ¿cómo se llama? Del cobre, por ejemplo, está por arriba. El petróleo no. Ahora, no solamente tenés ese factor, me parece que también en el caso de Brasil hay una cuestión de expectativas muy importante, pensando en que gran parte del desempeño que tuvo Brasil en el año 2019 tuvo que ver con ese proceso de reformas estructurales que se inició en el nuevo mandato. Y en ese sentido, no solamente fue bueno para el equity, sino también fue bueno para la renta fija, para alargar duration. De hecho, nosotros, por ejemplo, en nuestro fondo de la TAM, el año pasado, uno de los principales drivers del valor del fondo no fue solamente la posición de Brasil en sí mismo, sino la selección a lo largo de la curva, eligiendo duration, porque básicamente las reformas estructurales te benefician el tramo largo. Ahora, todo ese tipo de procesos de reformas se puso en tela de juicio en el inicio de la pandemia. O sea, nosotros hoy sabemos que como mínimo todo el proceso de mejoras se puso en pausa y que hay que atacar básicamente las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista fiscal, como en toda la región, pero además también el desempeño en términos políticos y el desgaste en términos políticos. Hoy la pregunta que nos hacemos es, che, sabemos que se puso en pausa. Ahora, ¿se puso en pausa o definitivamente podemos ir haciendo un bollo y pensar en que tal vez ese proceso de reestructuración o de cambios estructurales ya está fuera de juego y no va a volver a tener el apoyo político Bolsonaro y su equipo para continuar? Por el momento, más allá del deterioro, estamos viendo que hay ciertos grados de avance en cuanto a esa agenda, no con el mismo dinamismo, por supuesto, que teníamos en el 2019, pero todo ese cúmulo de factores, es decir, no solamente lo económico propiamente dicho, a través del petróleo, a través de los efectos internos del consumo y desde el punto de vista de los factores políticos, todo eso explica el rendimiento. Concuerdo que en el ámbito de renta fija me parece que podemos tener oportunidades. Nosotros puntualmente vemos más oportunidades en renta corporativa antes que en renta soberana, siempre controlando duration, y ese es uno de los principales motivos por los cuales vemos más espacio en los corporativos que Claro, en pero los soberanos. también hay deuda corporativa, Cristian, brasileña que es muy larga, ¿eh? O sea, hay bonos al Sí, sí. 2048, 2050, o sea, de ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Exactamente, por eso, o sea, nosotros hoy consideramos que todo, a ver, más allá de lo que sea Brasil, la región como un todo va a capear esta crisis básicamente con mayor deuda, con menos actividad
Y eso, sin lugar a dudas, te pega a lo largo de la curva, por lo cual Claro. el control de la duration es muy importante y cuando vos mirás los rendimientos, un poco la consecuencia de lo que decía Pablo al principio, de que en algunos países a vos pagás para tener bonos, hace que incluso estos activos de riesgos hayan comprimido de manera brutal sus rendimientos. Entonces, cuando vos empecé a decir, che, mira, el tramo largo de Brasil hoy te rinde 350 puntos sobre el Treasury. Si acortás duration, te vas a 100 puntos, 120, 150. Entonces es ahí donde se empiezan a abrir oportunidades, si se quiere, manteniendo un nivel de duration controlado en el mundo corporativo. Más allá de que, obviamente, también hoy Brasil tiene compañías que no están solamente localizadas en Brasil. Vos a través de vehículos brasileños tal vez tenés acceso a negocios que tienen una diversificación regional, que te permite también tener ciertas salvaguardas con relación a la dinámica propia de Brasil. Entonces, con todo, si se quiere, coincido con Pablo en cuanto a las oportunidades en renta fija. Creo que hay más oportunidades en el terreno corporativo que en el terreno soberano. Ahora vuelvo con vos, Cristian, para entender un poquito más cómo invertir desde acá en otro tipo de activos, ¿no? En bonos latinoamericanos, cómo quedó el mercado, y me hacen preguntas de la resolución de la Comisión Nacional de Valores de hoy. Así que eso en un minutito lo vamos a responder. Para terminar con este cuadro, Pablo, acá me preguntan también el tema de farmacéuticas. Por ejemplo, está el índice Healthcare, ¿no? Me parece que es donde están las farmacéuticas, los Correcto. laboratorios. Ese índice casi ni se movió en el año. Daría la sensación que hay laboratorios que volaron, tipo Moderna, ¿no? Esta semana, pero que el sector no es que tuvo un gran rendimiento. ¿Cómo lo ves? Sin lugar a dudas, el sector salud en general es un sector que también tiene que tener presencia dentro de un portafolio diversificado de acciones. Digamos, hay dos puntos a tener en cuenta. Primero que, sin lugar a dudas, quizá transitoriamente las compañías de salud en este contexto tengan que sufrir algún tipo de caída en sus ventas y demás, pero eventualmente van a seguir teniendo quizás inclusive hasta más oportunidades de negocios como consecuencia de la paranoia remanente que quede producto de todo esto, ¿no? Es decir, creo que esto va a tener secuelas a nivel psicológico probablemente. Pero olvidémonos de ese tema puntualmente por un momento. La realidad con respecto al sector salud es que, bueno, en líneas generales el consenso de los analistas también es uno de los que mejor ve a mediano plazo. ¿Por qué es esto? Porque lo que tenés que, digamos, analizar es que todo lo que es el sector salud se beneficia, se retroalimenta con la tecnología. En la medida en la que tenemos más tecnología disponible, es más factible resolver distintos problemas técnicos, llamémoslo así, que hacen a la salud humana. En la medida que se pueden resolver, bueno, se puede ganar plata con respecto a, digamos, en ese sentido. Y por otro lado, se retroalimenta en una segunda derivada, si querés, porque la gente, como consecuencia de que se resuelven más problemas técnicos, es más longeva. Y si la gente es más longeva, entonces consume bienes relacionados o servicios relacionados a la salud por más tiempo. No solo eso, sino que además las economías que hoy tienen menor poder adquisitivo están incrementando su poder adquisitivo y eso también tiene como consecuencia el mayor consumo en temas de cuestiones médicas. Con lo cual, sin lugar a dudas, el sector salud es un sector fundamental hoy en un portafolio balanceado. Me apunta Hernán, que está siempre muy atento en las charlas, muchas gracias. Por ejemplo, hay un ETF de biotechnology, ¿no? Las empresas de biotecnología, que anduvo muy bien, mejor que el promedio. O sea, bueno, hay un montón después de opciones más específicas para aprovechar lo que vos estás diciendo. Sin lugar a dudas. Bien. Bueno, vamos a salir de este cuadro, si te parece, Pablo, así seguimos charlando nosotros. Y considerando todo este panorama, me gustaría entender un poquito más cómo se invierte en este tipo de ETF o fondos. Digamos, ¿cómo haces para invertir desde Argentina a través de ustedes? Digamos, ¿qué herramientas hay para poder volcarse a ese mercado? Para arrancar, está disponible la opción vía CDRs. Vale la pena mencionarlo esto porque es algo que sigue teniendo muchísimo interés. Se puede hacer con pesos, es decir, podemos invertir en pesos en compañías del exterior.
y eso obviamente es muy interesante porque nos permite a todos tener la posibilidad de acceder de manera súper eficiente a las compañías internacionales desde nuestra cuenta local, es decir, sin tener que hacer nada más que mandar, digamos, una transferencia a la cuenta de SBS y desde allí solicitar la compra. Es tan fácil como eso. Y además, bueno, lo que podemos hacer para aquellos inversores que tienen disponibles dólares cable dentro de las cuentas es, bueno, también tienen la posibilidad de operar ETFs, ¿no? Que son un poco estos que veníamos charlando, que estaban dentro de, bueno, del cuadro que mostrábamos recién, y hay muchísimos ETFs que permiten implementar prácticamente cualquier tipo de estrategia, en cualquier tipo de sentido, incluso se O puede. sea, el CDR lo comprás como si fuese una acción argentina. Tenés que tener plata plata en la LIC con ustedes, y a Correcto. partir de ahí van y compran el CDR y figura en el extracto de la cuenta como si fuese una acción o un bono. Punto. Tengo un CDR Perfecto, que así vale es. tanto en pesos, siempre en pesos, ¿no? E Pero inclusive puedes pedir lo que se llama la cancelación del CDR, y eso lo que implicaría básicamente es que en tu cuenta aparezca la acción, lo que nosotros llamamos la acción ordinaria, ¿sí? O la acción original, llamémosle. perfecto, perfecto. Eso lo puedes hacer acá. Sí, sí, perfectamente. Todo desde la cuenta de SBS, correcto. Bueno, bien. Y después, ya si querés comprar un ETF, ahí ya la historia es distinta. Ahí tenés que o tener plata en una cuenta afuera o poder transferir. Exactamente. Tenés que tener disponible lo que se denomina dólar divisa. Ujú, Sí. está bien. Con dólares acá, digamos, tengo $50.000 con ustedes en la LIC. ¿Puedo comprar un ETF o un fondo internacional? No. Puedes suscribir el fondo LATAM, que no tiene acciones. Ok, ok. Pero no desde dólares acá en la Argentina no me puedo comprar un ETF de lo que estuvimos hablando recién. Lo tengo que No. tener Claro, en otra plaza. claro, tiene que ser, exactamente, tienen que ser dólares en, digamos, en el giro internacional. Está bien, ustedes tienen convenios, no me quiero meter en detalles, pero ustedes tienen convenios con administradores en el exterior para poder manejar esa cartera. Sí, igualmente, sí, se puede, no es necesario de cualquier manera, se puede hacer desde la cuenta local sin problemas. Digamos, hay distintas alternativas. Perfecto, perfecto. Bien, en el caso de los CDR, ¿tenés muchas opciones? O sea, hay de todo de lo que estuvimos hablando recién para el que no está tan empapado. Sí, Digamos, ¿se puede armar un buen portafolio de acciones internacionales con los CDR que cotizan en Argentina? sí, sí, sin lugar a dudas, hay una cantidad suficientemente amplia para armar un portafolio diversificado. Nosotros todos los días, diariamente, publicamos un informe en donde están los principales activos, los que nosotros recomendamos, los que vemos con más valor, y figura ahí también el monto mínimo, porque los CDRs tienen montos mínimos, que no es distinto del mínimo que enfrenta un americano que se quiere comprar una acción de Amazon, ¿no? La acción de Amazon cuesta $3.000, o sea, no se puede comprar por 2.500. Es digamos, es el mínimo que puedes comprar. Bueno, acá es lo mismo, el equivalente a eso hoy es algo así como 340.000 pesos. Claro. Entonces, por ese motivo, digamos, nosotros publicamos la inversión mínima dentro del cuadro para que tengan también eso en el radar, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí preguntan, Pablo, ¿qué es esto de la cancelación del CDR? Porque me dice Hernán, no lo entendió. Es básicamente el programa de CDRs, creo que vale la pena mencionarlo. Nosotros hicimos un webinar específico de la temática CDRs que tuvo también muy buena repercusión. Está disponible el link para quien lo Perfecto. quiera pedir. A Hernán se lo podemos pasar también para Está que en lo YouTube, vea. está en YouTube. Exactamente. Igualmente cancelar un CDR, esto es parte de la dinámica básica, digamos, de un programa de lo que se llama certificado de depósitos o depositary receipt en inglés. Ujú. Vos hay un banco en el medio, en este caso actualmente es el Comafi, anteriormente era el Deutsche Bank, que lo que hace es tener en su custodia una acción, por ejemplo, de Apple en el exterior, y te da a vos un certificado local de la acción local de Perfecto. Apple. Y básicamente el servicio que te brindan ellos incluye que vos vayas al Comafi y le digas, mira, quiero la ordinaria. Ahora, bueno,
y cambia los papeles, digamos, desaparecen de Ok. la cuenta los CDRs y aparecen en la cuenta las ordinarias. Y ya que Pero estamos, básicamente lo mismo. es lo mismo, correcto, pero ya básicamente, ya que estamos, te menciono que el paso subsiguiente podría ser, por ejemplo, vender esa ordinaria. La venta de esa ordinaria produciría dólares cable en la cuenta y esos dólares cables podrían ser, digamos, utilizados para adquirir ETFs. Clarito, clarito. Sí, acá preguntaban por los ETFs, que son los índices de acciones que cotizan internacionalmente, si los puedes comprar en pesos. Entiendo que no. ETFs no se pueden comprar en pesos, lamentablemente, en Argentina. Hay otras bolsas del mundo, por ejemplo la de México, en donde fue Vanguard, que es un administrador muy importante de ETFs, y dijo, che, yo quiero estar listado dentro de la bolsa mexicana, y aparecieron. Quizá algún día también tengamos la suerte, ¿no? Eso Sí, acá se podría había ser. hablado, en algún momento se habló de que podía llegar eso, pero bueno, después obviamente volvieron los controles cambiarios. Claro. Bien, bien. Le quiero preguntar a Cristian, vamos a pasar ahora a lo que sí se puede hacer acá, digamos, desde el punto de vista de diversificación regional, sobre todo con los bonos latinoamericanos. Cristian, ¿podés contar un poquito el tema de la resolución de la CNB de hoy, que generó mucho ruido, pero que me parece no es tan seria ni tan preocupante? Bueno, a ver, a mí me parece que lo dividiría, si se quiere, en primero un impacto inmediato y después una cuestión más conceptual. O sea, en primer lugar, me parece empiezo por el impacto inmediato porque creo que es lo que más preocupa hoy al inversor. Básicamente la normativa lo que dice es que los fondos que hoy tengan en su cartera dólares lo van a tener que evaluar al CIOPEL. Nosotros, por nuestra norma de evaluación, lo que nos decía la norma es se tiene que evaluar al CIOPEL o a un tipo de cambio implícito en tanto y en cuanto exista un desvío X. Bueno, ese desvío X obviamente ya se cumple desde que está el cepo, básicamente, con la norma, si yo tengo dólares en un fondo en pesos, esto es importante porque son para los fondos que tienen contabilidad en pesos. Si yo tengo dólares, lo voy a tener que evaluar al tipo de cambio o lo voy a tener que vender antes de fin de mes para evitar esa pérdida contable. En general, esa misma lógica también se aplica, si desde un fondo en pesos yo tengo inversiones afuera, a través de ADRs o a través, por ejemplo, de los bonos de la TAM asociados a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a Mercosur más Chile, básicamente. En ese sentido, como vos bien dijiste, no es tan grande el efecto que tienen las carteras, es decir, porque en general te diría que no hay fondos en pesos que tengan stock de liquidez muy grandes en dólares, o no deberían porque cada fondo en sí mismo tiene un mandato y porque al final del día Argentina hoy es en realidad hoy y fue siempre un mercado de capitales transaccionales en lo que se refiere a los fondos comunes de inversión, con lo que el impacto económico no debería ser importante. Ahora, me No, por parece ejemplo, que digamos, quiero comprar un fondo latinoamericano, ¿no? Me quiero sí. diversificar en Latinoamérica. Contame un poquito cómo funciona hoy o cómo funciona el fondo latinoamericano, qué porcentaje tiene realmente de bonos latinoamericanos y cuánto obligatoriamente tiene que tener de Argentina, porque ahí también está reglamentado. Y la pregunta es, estos fondos a partir de ahora entiendo, pero explícamelo vos, va a haber que suscribirlos con dólares billete o con, digamos, dólares en la cuenta. Ya no vas a Sí, poder comprarlos en pesos. exactamente. A ver, en el caso nuestro de los fondos que la TANCA administramos, siempre fueron con suscripciones y en rescate en dólares, básicamente desde que está el cepo. Si bien en algún momento hubo una ventana en la cual se podía suscribir con moneda cruzada, pero dado que el peso paulatinamente, el dólar y peso, la convertibilidad dólar-peso se fue revirtiendo todos esos procesos, ya te diría que hace bastante tiempo no era posible. Con lo que sí, efectivamente hoy para poder suscribir, por lo menos en nuestros fondos, tenés que hacerlo a partir de dólares y en general te diría que para aquellos fondos que invierten regionalmente en pesos, esos fondos sí se van a ver afectados por la norma, pero te diría que es lo de menos en general. Ya hacía bastantes meses después del cepo que no había moneda cruzada.
Con relación a lo que es la diversificación regional, depende de la cartera en sí mismo. A nosotros la norma nos dice que tenemos que invertir mínimo un 75% de Mercosur más Chile. Eso puede ser de que los fondos tengan cero Argentina o tengan el 100%, pero vos tranquilamente podrías tener 100% de la cartera entre Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, o sea, ¿Y hoy, Mercosur más Chile. cuánto devenga una cartera de esas características? Porque creo que deben haber andado muy bien porque los bonos de todos estos países comprimieron mucho. Es decir, la tasa hoy en todos estos países está a niveles mínimos. O sea, la persona debe haber sido muy buena, ¿no? Mirá, te voy a decir primero nuestro fondo y después lo voy a poner en perspectiva un poco con otros parámetros. Hoy nuestro fondo, la cartera tiene sobre treasuries, vamos a hablar en términos de puntos básicos, pensando en que los treasuries hoy prácticamente valen cero o muy poco. Nuestro fondo hoy tiene una tasa de 250 puntos sobre treasuries. Ahora, eso tiene que ver básicamente con una situación puntual de, básicamente, administración de riesgos. O sea, es decir, el nivel de liquidez que nosotros tenemos hoy. Esto hace un mes o 2 semanas no era así. Por lo tanto, si nosotros limpiásemos eso y pensásemos cuánto realmente rinde la cartera invertida está en torno a 350 puntos con una duration cercana a 2 años y medio, que es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Tratar de controlar el riesgo de duration, que me parece que es importante desde el punto de vista de los fundamentos macro, porque no nos tenemos que olvidar de que más allá que diversifiques Argentina, estás colocando tu plata en una región que hoy tiene ciertos grados de debilidad estructurales, ¿no? Para enfrentar a la pandemia, no en términos económicos. En términos económicos está mucho más heterogéneo, si se quiere, el punto de partida. Ahora, en ese sentido, ese 350, ¿cómo se compara? Bueno, se compara, por ejemplo, con mercados emergentes rindiendo al cierre de hoy 430, 440 puntos básicos. La TAM en general, si vos mirás los corporativos y mirás los soberanos, vas a ver una disparidad muy grande que también un poco lo estuvimos mencionando. Hoy índices de corporativos de la TAM están en 470 puntos. Ahora, cuando vas a los soberanos de la TAM, y ni siquiera voy los cortos, estoy pensando en soberanos medianamente largos, o sea, pensemos en el benchmark de 10 años, hoy la región tenés 3 grandes grupos. Los que mejor cotizan en términos de calidad de créditos, ahí serían Perú, Chile y Uruguay, en torno a 120, 130 puntos. Un segundo escalón, donde ahí se ubican Colombia y México, en torno a los 250 puntos, y Brasil, que si se quiere, está muy golpeada por toda esta turbulencia política, por estas dudas de si se interrumpe o no, está rindiendo 350 puntos. O sea, vos fijate la disparidad entre el soberano y el corporativo LATAM en torno a 470, también pensando en una duration larga. Con lo que si vos empezás a administrar duration, que es lo que nosotros creemos que hay que hacer, básicamente empezás a encontrar un cap. Esperemos que en ese cuadro, Cristian, que daba recién, en algún momento incorpores Argentina de vuelta. Bueno, a ver, caímos en el mapa de Latinoamérica ya. No, bueno, pero a ver, vos preguntaste sobre opciones regionales, ¿no? A mí me parece que hoy en Argentina, y ya lo hablamos en otro webinar, sí. Me parece que hay algunas oportunidades bastante interesantes en el mundo del crédito, es decir, tanto para las acciones como para los créditos corporativos. O sea, me parece que hay muy buenas oportunidades. Lo vamos a dejar para otro seminario si dejamos con las ganas a la audiencia. Y aparte, si no hacemos una ensalada bárbara. Un par de preguntas, pues ya nos queda un poco tiempo, así les pido a los que tengan ganas que pregunten porque ya se va terminando. El tema ETF, vuelve el tema ETF. Con dólar cable sí lo podés comprar, no con pesos. O sea, pesos no, pero dólar cable sí. Cuenten un poquito de ese operatorio. Es tan sencillo como suena. Si hay dólares cable disponibles, se puede cursar la operación del ETF que se cursa directamente en la bolsa del exterior, ¿no? Está bien. Siempre el parking, ¿no? Para pasarte de acá al mercado americano, siempre hay un parking. Bueno, en realidad ese parking tiene varias connotaciones. De hecho, para cancelar el CDR hay parking. Para generar una venta en moneda extranjera hay parking. Sí, por supuesto. Para cancelar el CDR tenés parking. No es como eso es importante. No es como una acción argentina, que la comprás, la vendés, al otro día tenés la plata en tu cuenta.
para el CDR, ¿el No, parking se da en la compra es o en la igual venta? en realidad, es igual. Si vos quisieras pasar de la acción local, Ah, ok. ahí Ah, es al afuera. revés. Si vos querés pasar de Ah, la ok, ok. ordinaria Ah, a sí, lo sí, que sí. sería el CDR en el exterior, también hay parking. Claro. Ujú. Bien. Acá preguntan, ¿tiene costo la cancelación del CDR? 3 centavos de dólar, ¿sí? Por CDR cancelado. Perfecto. O sea que si te fue bien es una migaja. Nada, claro. Perfecto. El oro, que es algo que tampoco hablamos acá. Es bueno tener un poco de oro para diversificar en esa cartera global que estuvimos hablando? Mira, eso es algo que genera cierto debate dentro de la industria y de la academia, digamos, propiamente de los académicos de finanzas, digamos, ¿no? En líneas generales, está poco claro cuál es el rol que juega el oro. A priori te diría que es una apuesta fundamentalmente especulativa, en líneas generales, y en segundo lugar, que en todo caso tiene que ver con un inversor que está buscando refugio con respecto a la emisión, a la super mega archi emisión monetaria y las consecuencias inflacionarias que eso podría tener. Mi opinión personal, creo que es mejor defenderse de ese tipo de situaciones a través de equities, es decir, compañías, que al final del día también son cosas, ¿no? Cuando uno piensa el oro en términos de quiero, digamos, resguardarme en algo que tenga un valor real, bueno, las compañías también lo tienen, y de hecho las compañías, si querés, las industriales, las que generan materiales básicos y demás, pueden ser una apuesta interesante, ¿no? Es decir, en todo caso yo preferiría, antes de invertir en un commodity, ir a invertir en la compañía que sabe mejor que nadie cómo es el negocio de ese commodity. Entonces, decir, che, me gusta el petróleo, bueno, fantástico, podemos invertir en empresas de petróleo. Me gusta el oro, bueno, están las mineras de oro, hay un ETF de mineras de oro también. Creo que eso tiene mucho más valor, y si mirás la serie histórica, la conclusión es la conclusión obvia, es le va mejor a la empresa en general que tener, digamos, solo el commodity en tu portafolio, digamos. Me pregunta Diego, gracias por el comentario, si podemos profundizar en ETF emergentes. La verdad que hablamos bastante durante esta charla, hablamos de China, hablamos de Brasil. No sé si hay algún ETF puntual, realmente hay muchos. Él pregunta por EEM, que es un clásico, ¿no?, de los ETF de mercados emergentes, y después el EMB, que yo no lo conozco. Pero bueno, ahí ya hay que mirar un poquito con lupa, pero más que el ETF hay que ver, digamos, qué te gusta más de mercados emergentes. No es lo mismo China que Brasil o que Sudáfrica o Latinoamérica, digamos. Ahí ya pues como que necesitamos una charla aparte. Sí, obviamente se puede profundizar muchísimo. A ver, lo principal igual que quiero dejar como mensaje es, el mercado americano es el 50% del total. Del total de la Claro. torta, la mitad es de Estados Unidos. La pregunta que viene digamos, en segundo lugar ahí es, che, pero la mitad del mundo es Estados Unidos, no, es más cerca de un tercio. Entonces ahí hay algo que está desbalanceado en algún punto, que en algún momento seguramente se vaya a acomodar, es decir, que se parezca más el mapa del PBI mundial con la capitalización de mercado mundial. Entonces, cuando pensamos en emergentes, tenemos que pensar en esas economías que tienen la posibilidad de hacer ese catch-up, es decir, de ponerse en línea, digamos. Hoy lo que es realmente donde los inversores están teniendo mayor demanda es en lo que el mercado asiático ex Japón, o sea, Asia sin Ok. Japón. Obviamente China O juega un sea, rol lo que es Asia emergente. Asia emergente. hay un ETF que es el AAXJ, que es uno de los que replica esta estrategia. Perfecto. Me preguntan por sectores chinos, pero es una pregunta china hasta ahora, así que nos lo dejamos para la próxima. Pero yo creo que China, bueno, hay empresas muy grandes digamos, muy fuertes ahora, como Alibaba, Baidu, todas esas, digamos, muy tecnológicas, muy e-commerce, que esas son las que Exacto. hoy lideran. Después va a haber miles, ¿no? Pero bueno. El 40% de las compañías listadas en las que se puede invertir son compañías que pertenecen a lo que nosotros llamamos el New Economy, es decir, tiene un sesgo muy tecnológico también, y eso es Claro. muy bueno a la hora de invertir. Bueno, se hicieron las 7, ¿viste? Uno puede seguir charlando una hora. Antes de terminar, y les agradezco a todos los que nos están mirando y escuchando y han participado una vez más en este webinar, vamos a dejar una encuesta que ya la vamos a estar subiendo para que manifiesten qué les pareció este encuentro y podamos mejorarlo
en la próxima. Así que, bueno, bárbaro. Quedan un montón de temas para charlar, pero me parece que estuvo bien completo. Yo me llevo un montón de ideas también, así que les agradezco personalmente. Estuvo buenísimo. Cristian, un gusto. Como siempre, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a vos, Pablo. Perfecto, y Pablo, para vos también, un placer, muy completo. Y ese cuadro, seguramente muchos se lo van a pedir, bueno, se lo pedirán directamente a ustedes, si no, van al video de YouTube que mañana va a estar subido, y ahí le sacan una foto al cuadro y ya lo tienen. Se lo llevan a casa, lo cuelgan en la repisa, y a fin de año repetimos este cuadro, pero anual, para lo que fue todo el 2020. Dale, vamos a ver con quién nos encontramos. Muchas gracias, Pablo. Esperemos con más Barbie. Gracias. Bueno, muy amables y hasta la próxima. Gracias a todos. Acuérdense de la encuesta. Chao.